Sí, adelante. Buenos días, bienvenidos. Antes de comenzar, quiero recordarles, por favor, pongan sus celulares en silencio. Guarde el celular y disfrútese de la conferencia. ¿Sí? Las listas para aquellos que están esperando para firmar van a estar al final de la conferencia, en la parte de atrás. Bien, en la salida. ¿Ok? Bueno, bienvenidos a nuestra tercera conferencia de la Semana de las Humanidades. Este día tenemos con nosotros a Roberto Ramos Perea y la conferencia que nos va a presentar se titula Resistencia Negra en la Literatura. Queremos dar el agradecimiento a los profesores del Departamento de Humanidades que están con nosotros, al doctor Sadi Orsini, tenemos aquí al profesor César Santiago, por aquí, hoy no se me va a olvidar, al profesor Ferdinand Álvarez, estaba el doctor Luis Pérez, el doctor Walter Bonilla, tenemos a Luis Ramón Rivera, que también es nuestro director de DECEP, nos acompañan de otros departamentos, Ana Cuevas, la doctora Ana Cuevas de Biblioteca, y el profesor Edwin Ríos. Bien, y queremos entonces dejarle la palabra a nuestro director del departamento, el profesor Alberto Martínez Márquez. Buenos días a todos y a todas. Ahorita quiero que tome la palabra la doctora Mina Alemán, que es la decana de Asuntos Académicos. Se supone que en el aspecto protocolario es la primera persona que habla. Gracias a todos y a todas por estar aquí, a ustedes estudiantes. Hoy es un día de gran regocijo, principalmente para mí, y lo digo, ¿verdad? Con mucha humildad, porque a mí y a Roberto pues, nos une una amistad de varios años, no voy a decir cuántos tampoco, y no conviene, y además la complicidad de lo que es importante en este país, que es la defensa de la cultura. Porque si alguien ha defendido la cultura en este país en los últimos años, ¿verdad? Ahí, como dicen, duro, dándole maceta a las cosas que hay que darle, pues ha sido precisamente Roberto Ramos Perea, que es un extraordinario dramaturgo, es actor con el teatrero en todo el sentido de la palabra. Ahorita me imagino que tienen alguna biografía de él. Y además, pues, uno de los intelectuales públicos, pues, comprometidos, ¿verdad?, con las causas justas, sociales y culturales de este país. Roberto, bienvenido aquí a la UPR de Aguadilla, de verdad que estamos de pláceme, y quiero darle las gracias al profesor Ferdinand Álvarez porque le gestionó, ¿verdad?, la presencia de Roberto aquí en el recinto. Ferdinand se nos integró a tiempo parcial el semestre pasado y está dejando, ¿verdad?, una huella aquí en nuestro departamento, y eso te lo agradecemos mucho. Lo digo aquí para reconocerlo públicamente. Gracias a todos por estar aquí. Y Michelle, pues, retoma la palabra. Muchas gracias. Le cedemos la palabra a la decana de Asuntos Académicos, la doctora Mina Alemán. Buen día. El peor castigo en este puesto es el micrófono. Una actividad se puede realizar sin que yo me tenga que dirigir a ustedes, pero aprovecho la oportunidad para darles la más cordial bienvenida, reconocer también al doctor Roberto Ramos Perea por haber sacado de su tiempo y estar aquí en esta mañana compartiendo con nosotros. Agradecerle a toda la facultad, tanto del Departamento de Humanidades como de los otros departamentos que siempre dicen presente y apoyan estas actividades, y por supuesto a ustedes jóvenes, estudiantes y, como dice nuestro rector, tintoreras y tiburones del estanque de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla. Agradecerles ese compromiso que tienen también con la cultura y por el conocimiento. Muchas gracias. Bueno, ahora dejo con ustedes a nuestro profesor Ferdinand Álvarez, que va a ser el encargado de presentar a nuestro ponente, el doctor Roberto Ramos Perea.
días a todos los estudiantes y a todos los presentes. Gracias a los profesores que nos acompañan. Me toca presentar a Roberto Ramos Perea. Las personas que estamos en el mundo de la cultura, defendiendo la cultura por muchos años, sabemos quién es Roberto Ramos Perea. Para ustedes deben estar realmente orgullosos de que el profesor Roberto Ramos Perea esté entre nosotros para hablar de un tema que a él le fascina y ha investigado, como es la resistencia negra en la literatura. Pero, para que conozcan más sobre la vida de Roberto, él es un gran estudioso de la obra de Alejandro Tapia y Rivera. Es dramaturgo, es actor, es una persona extremadamente polifacética en el mundo de la cultura y, repito, aparte de ser un gran defensor de la cultura. Uno de sus últimos proyectos, estamos a punto de verlo luego de tantos años de lucha, que es llevar a la pantalla la obra de don Enrique Laguerre, nuestro amigo y maestro, La Llamarada. Yo puedo describir a Roberto, como decía el propio Enrique Laguerre, como un obrero de la cultura, una persona que de día a día batalla por defender lo que nos identifica como puertorriqueños. Y podríamos seguir hablando muchísimos más de amistades que tenemos en común, que fuimos discípulos del maestro Ricardo Alegría, amigos mutuos como Alberto, pero yo lo que quisiera realmente es que lo escucharan, le preguntaran y miren, le puedo advertir desde ahora, la conferencia no se va a circunscribir solamente a la literatura negra, vamos a hablar también de la defensa de la cultura puertorriqueña. Así que sin más preámbulos, los dejo con el amigo Roberto Ramos Perea. Muchísimas gracias por esta invitación tan generosa que me hacen hoy aquí. Y sobre todo porque ustedes, queridos estudiantes y compañeros, están dispuestos a escuchar algo que tengo que decir, que usualmente no se dice con mucha frecuencia. Cuando hablamos de resistencia, hablamos de alguien que se opone, hablamos de alguien que disiente, hablamos de alguien que no está de acuerdo con lo que sucede. Que en ese sentido, pues todos somos resistentes de alguna manera. Porque todos de alguna manera no estamos de acuerdo con muchas cosas. Cuando yo empecé a estudiar la cultura negra en Puerto Rico, me topé con un gran problema. Primero me topé con un problema que yo le llamé el problema del calaboy bambú. Cuando se habla de los negros, lo único que se habla es del poema de Pález Marcos, del calaboy bambú, o se habla de la comida de los negros, o de los sabrosos que son los cuerpos de las negras, o ese tipo de comentarios que uno dice, caramba, es que los negros no hicieron más nada que comida, música, ser esclavizados. ¿Y dónde está lo que pensaba esta gente? Esta gente tiene que haber escrito cosas, esta gente tiene que haber dejado su pensamiento plasmado en algún lugar. Para empezar, tengo que entonces ir al origen. El pasado es lo único que uno puede cambiar. El presente uno no lo puede cambiar porque lo está viviendo. Y el futuro no ha ocurrido todavía, así que no tenemos idea de cómo cambiarlo si no lo conocemos. Así que la única manera que tenemos de empezar a cambiar la percepción de los que somos negros en Puerto Rico, que somos un montón, es empezando por el pasado. Y la primera admisión que tenemos que hacer es que todos los puertorriqueños, todos tenemos sangre negra en nuestras venas. Usted puede hacer el árbol genealógico que usted quiera, usted puede trazar su sangre azul hasta Carlos V si usted quiere, pero en algún momento de la historia, estos conquistadores españoles que llegaron a arrasar estas tierras, estos después criollos que se convirtieron en terratenientes y explotadores, en algún momento esos hombres que ostentaron ese poder ultrajaron a una esclavizada negra de la que nacieron hijos, y esos hijos a su vez tuvieron otros hijos, y son los que constituyen el grueso de la población puertorriqueña en el día de hoy. Así que blancos puros no hay. Todos tenemos en algún momento una intromisión generosa, bondadosa y sacrificada de la sangre negra en el tronco de nuestra familia. ¿Y por qué no honrar eso? ¿Por qué no conocer eso? Les voy a contar una pequeñita anécdota antes de entrar en materia. Yo empecé a estudiar esto de la cultura negra muy joven, primero porque mi abuelo era negro, era un hijo de la relación de un terrateniente español blanco con una esclavizada negra. Mi
abuelo era mulato. La unión entre un blanco y una negra era un mulato, ¿no? Y en mi casa se conservaba una viejísima foto de ese tatarabuelo mío, del brazo de esta esclavizada negra, mi tatarabuela. Por alguna razón, en el álbum familiar de mi casa, esa foto está cortada por la mitad y lo único que aparece en la foto es él. Ella fue extirpada de la foto, pero se ve la mano, obviamente de ella, agarrada al brazo de él, y se ve la mano negra. Pregunto a mi padre, ¿qué pasó aquí? Y dice, no sé, yo tengo unas primas que son medias racistas. No querían sacar ese asunto de la unión interracial, ¿no?, entre un terrateniente blanco y una esclavizada, porque pues a finales del siglo XIX, principios del XX, era un asunto que era tabú. ¿Por qué? Porque había un discurso público de que todos los blancos tenían que casarse con blancos, o que aquellos negros que quisieran casarse con blancos tenían que mejorar la raza. Mejorar la raza, ¿no? Todos esos discursos, pues, uno los va notando al margen de la libreta, como por ejemplo, pues, los discursos racistas. No te puedes casar con un negro, no puedes dañar la raza, no puedes dañar el apellido. Los negros siempre la hacen a la entrada o a la salida, los negros apestan, y el más que me jode toda la vida se titula Los negros no piensan. ¿Okay? Y así se titula mi próximo libro, donde yo hago un desarrollo de cuál ha sido la inteligencia negra en Puerto Rico desde la época de los esclavizados. Y fíjense que he dicho esclavizados, no he dicho esclavos, porque nadie quiere ser esclavo. La esclavitud se impone, por lo tanto es un esclavizado, y me gustaría que todos empezásemos a corregir esa palabra. Nadie es esclavo por su voluntad, a usted le imponen la esclavitud, por lo tanto usted es un esclavizado. Estos esclavizados, la mayor parte de los que llegaron a Puerto Rico fueron traídos inmediatamente que comienza el siglo XVI de la costa oeste del África. Estamos hablando de las tierras de Nigeria, que tenían lo que conocemos hoy como las antigüedades yorubas, como creencias. Estas antigüedades yorubas nos remiten a una serie de mitologías interesantísimas, de mitologías donde se discute la condición humana, la relación del hombre con la mujer, la relación del hombre con sus dioses, con sus deidades, ¿no? Y eso, cuando es traído a América en estos barcos portugueses y españoles por después, en los que se atacuñaban 200 o 300 esclavizados amarrados con cadenas para un viaje de 2 a 3 meses, donde en ese viaje no tenían la posibilidad siquiera de acomodarse porque estaban tan apiñados que tenían que hacerse sus necesidades encima. Las mujeres parían, las esclavizadas parían en ese mismo barco, estaban encerrados en un ambiente de pestilencia. Lo que le daban de comer era algún tipo de avena o de arroz mal hecho, ¿no? Lo baldeaban con agua y ellos tenían que abrir la boca para que les cayera un poco de agua en la cara, en la boca, para poder tomar agua. Imagínense eso, 3, 4 meses, llegar acá, ser objeto del mercado, te ponen desnudo en una plataforma, desnudo al lado del compañero que estuvo contigo. Obviamente también te latigaron en el proceso. Si eras mujer, te ultrajaron 3 o 4 marinos durante el viaje. O sea, imagine simplemente eso. ¿Qué tipo de pensamiento va a generar eso? Estos esclavizados y estas esclavizadas no estaban en absoluto pensando en sus orígenes o pensando en su familia. No, esta gente estaba muy, muy encabronada cuando llegaron aquí. ¿Y eso qué quiere decir? Que ese encabronamiento, y perdonen el uso de esa palabra tan nuestra, no creo que sea impropia, creo que es la propia, ese encabronamiento, ¿qué provoca? Provoca que lo primero que haya sea un rechazo de ese esclavizado al sitio donde ha sido traído. Esta no es mi tierra, estas no son mis gentes. Este no es el sitio al que yo pertenezco, este no es mi lugar en el mundo. ¿Qué va a ocasionar eso? Una aspiración continua por el regreso. Y estos esclavizados negros van a traer toda esa religión que tenían y que practicaban, la memoria de sus ancestros,
la memoria de sus amigos, la memoria de su cultura. Y se van a reunir en las noches, después de largos días de trabajo y de látigo, y de estar en las quebradas sacándole el oro a los malditos españoles, se van a reunir a cantar, a recordar, a tratar de armar ese pasado que perdieron de manera definitiva. No hay peor cosa en la vida que perder una esperanza, ¿verdad? Pues esta gente perdió toda esperanza de regreso. Eran una propiedad, no tenían alma. ¿Quién les había quitado el alma? Ciertos curas españoles que dijeron, pues como ya los conquistadores mataron a todos los indios y los que quedaban, los pobrecitos, se murieron de malaria, ¿quién nos va a sacar el oro de las quebradas? Los esclavizados negros. ¿Y quién nos va a atender en nuestras tareas diarias? ¿Quién me va a traer la comida? ¿Quién me va a bañar? ¿Quién me va a lavar la ropa? Pues el esclavizado negro. Pues si no tiene alma, ¿por qué no tenemos que preocupar de su...? Pero mientras todo eso sucedía, estos negros se seguían encabronando. ¿Qué posibilidad tenían de rebelarse? Ninguna. Eran vigilados continuamente. Estos esclavizados no tenían armas, no tenían arcabuces, no tenían espadas. ¿Qué tenían? ¿Cómo podían resistir este ultraje continuo de estos primeros encomenderos españoles que en el siglo XVI y en el siglo XVII, diría yo que casi aniquilaron lo poco de humano que les quedaba a estos esclavizados? Solamente tenían su fe, tenían su religión, tenían su pasado. Así que la primera batalla de resistencia, la primera trinchera de resistencia va a ser precisamente el recuerdo del pasado. La afirmación continua en un pasado que para ellos significaba identidad. Yo soy ese pasado y yo tengo que resucitar ese pasado de manera continua en todo lo que yo haga. Y surge entonces una figura muy interesante en el mundo cultural de los esclavizados, que es el babalao. El babalao era el que recordaba ese pasado y le daba voz a los que se conocían como los orishas, que era el conjunto de deidades del mundo yoruba. Recuerden que nuestros esclavizados no vienen de Sudáfrica, donde estaban los Zulu, no vienen del centro de África, donde estaban los Bantú, no vienen del norte de África, donde estaban los negros mezclados con los árabes, que se llamaban gelofes, eran los negros mezclados con árabes. No vienen de Egipto, no vienen de Sudán, de por allá del este, no, vienen de Nigeria, del río Níger, que era una región que estaba en continuas pugnas. Esa región estaba dominada por varios reyes que se fueron a las armas en muchas ocasiones. ¿Saben cuáles eran los nombres de esos reyes? Uno de los más famosos se llamaba Obatala. En el idioma yoruba, Oba quiere decir rey. Talá era su nombre. Obatala se peleó con otro gran rey que se llamaba Oranmiyán. Oranmiyán tenía dos hijos. Uno se llamaba Sangó y otro se llamaba Ayaka. Sangó, ustedes tienen que haber oído de qué estamos hablando, de Shango. Y fíjense que estas personas de las que yo les estoy hablando son personajes históricos, no son dioses. Fueron dioses después. Después, Sangó era hijo de Torosi, y Torosi fue esclavizada por los portugueses y traída a las Antillas. Entre muchas otras historias que puedo contarles de la mitología yoruba, que no son de la mitología yoruba, lo son hoy, pero que fueron historia, que fueron hechos, que fueron datos concretos. Orula, ¿han oído hablar de Orula? Que en la santería es la sincretización, según se dice, de San Francisco de Asís. No, Orula fue un general de la región del imperio de Nigeria, que se conocía en aquel entonces como Ile-Ife. Ile-Ife son todos los territorios del norte o del noroeste del África, de que atravesaba el río Níger. Ile-Ife.
¿Ok? Esa gente llega aquí y adivinen con qué es lo primero que se encuentran, además de los abusos de los conquistadores. Se encuentran con la Inquisición. En Puerto Rico existió el Tribunal de la Inquisición desde la misma llegada de los españoles. El primero que lo instauró y el primero que fue juez de ese Tribunal de la Inquisición se llamó el obispo Alonso Manso. Alonso Manso era un hombre que hizo algunas buenas cosas por nuestro país, pero también hizo cosas terribles. Entre ellas, entrenar arzobispos para la quema de brujas. En el año 1591, el obispo Nicolás Ramos Santos ordena la quema viva de 3 mujeres esclavizadas yorubas a las orillas del Morro, en lo que se conocía en aquel entonces como el charco de las brujas. Y entonces cuando me pongo y me toco con este caso, me pongo a analizar por qué fueron quemadas estas 3 brujas. ¿Fueron quemadas simplemente porque eran negras? No. Es que resulta que estas 3 brujas esclavizadas negras pertenecían al cabildo del arzobispo y tenían por costumbre en las noches adentrarse en el bosque de lo que sería hoy el área de Miramar, por ahí, toda esa parte antes de la entrada de la isleta de San Juan, y se reunían con babalaos que estaban cimarrones en los bosques, ¿no? En los campos. Y estos cimarrones de noche hacían sacrificios. Nicolás Ramos Santos decide una de esas noches seguir de manera secreta con sus soldados a dónde estaban yendo estas 3 mujeres esclavizadas negras y qué era lo que hacían. Las sorprende con un babalao y están sacrificando un cabro con caracoles, cositas de su religión, flores, matitas, ¿no? Nicolás Ramos Santos inmediatamente dice: aquí estamos invocando al diablo y estas 3 brujas tienen que ser llevadas al Tribunal de la Inquisición. Las arrestan, son torturadas con las torturas de lo que se llamaba la espada encendida, que era que ponían una espada al rojo vivo en un fuego y te pegaban esa espada en la planta del pie para que tú confesaras que habías tenido conversaciones con el demonio, ¿no? Entonces una de las brujas, en medio de esta tortura, le pregunta a Nicolás Ramos Santos: ¿es o no es cierto que estaba hablando con el demonio? Y él le dice: no, si aquí el único demonio es usted. ¿No les parece un acto maravilloso de resistencia? Así que, ¿qué está pasando con estos esclavizados? Están desarrollando un pensamiento de resistencia, están desarrollando una inteligencia, una manera de ordenar su mundo para luchar por él. Eso es lo que hacen los intelectuales, organizar el mundo para luchar por él. Aún así, después de todas estas torturas, estas 3 mujeres fueron quemadas vivas a las orillas del Morro en el año de 1593. Son las únicas de las que tenemos noticia. Noticia quiere decir que existe un documento real que puede certificar que esto ocurrió. Pero ¿cuántas no fueron quemadas de las que no tenemos noticia? Los mismos historiadores de la Iglesia nos cuentan que todos esos récords, todas esas notificaciones de la quema de gente durante la Inquisición fueron sacadas de los archivos de la Iglesia. Lógicamente la Iglesia, mucho menos la puertorriqueña, le convenía que se dijese que nuestros obispos andaban quemando gente a las orillas del Morro, ¿verdad? Pero eso a su vez va a ser la semilla de las primeras rebeliones esclavas que se dan en Puerto Rico, esclavizadas, quiero decir. La más famosa de todas, para no entrar en muchos detalles, fue la rebelión de 1822 en el área de Guayama. Una serie de esclavizados organizados deciden levantarse contra sus amos y cortarle la cabeza a sus amos por todos los malos tratos que estaban ocurriendo en esa zona de Guayama con los esclavizados. Esa rebelión pues tuvo mucho conocimiento público, pero no triunfó. Obviamente los terratenientes pues tienen armas y tienen caballos y tienen estructuras políticas que les permiten sofocar cualquier rebelión, ¿no? Pero al mismo tiempo que estamos teniendo estas rebeliones en Puerto Rico,
En Estados Unidos se están dando rebeliones importantísimas de esclavizados. Una de las más importantes es la rebelión de Nat Turner. Nat Turner fue un esclavizado norteamericano que reunió cerca de 200 esclavizados negros en uno de los pueblos de Virginia, se levanta en armas contra el pueblo, llega a la alcaldía, le corta la cabeza al alcalde y a su mujer frente a la plaza del pueblo, en presencia de todos los blancos y de todos los terratenientes que estaban allí, y se decide a marchar hacia el próximo pueblo para cortarle la cabeza al próximo alcalde del otro pueblo. ¿Estaban o no estaban encabronados? ¿Por qué? Porque los estaban exterminando, y a medida que los estaban exterminando seguían trayendo más y más del África. Ustedes deben haber visto una serie, si no la han visto les recomiendo que la vean, que se llama Roots, Raíces, que es la vida de los antepasados de este autor norteamericano excelentísimo que se llama Alex Haley, ¿no? Y en esos primeros capítulos de la biografía de este hombre se ve claramente todo este proceso de rebelión, cómo se organiza la rebelión, cómo la rebelión nace de la explotación, cómo la resistencia nace del abuso, cómo la resistencia nace de la imposición de una cultura diferente a la tuya. ¿Qué creen ustedes que pensaban los esclavizados negros cuando ellos estaban haciendo sus sacrificios de su cabrito, de su gallinita a Obatalá, y el sacerdote o el obispo le dice: eso no es religión, eso es el diablo? Tu religión tiene que ser este hombre que murió en la cruz. Y yo me imagino que el esclavizado negro debe haber dicho: pues debe haber sido un pendejo si se murió en la cruz, porque mi gente no se muere en la cruz, ni los matan en la cruz, ¿no? Así que tenemos un serio conflicto de religiones, un serio conflicto de pensamientos que está generando una rabia profunda. Esa rabia va a generar pensamientos, va a generar expresiones. A raíz de la revuelta de 1822, empiezan los negros a darse cuenta de que si sus rebeliones han sido sofocadas por la violencia, no les queda más alternativa que enfrentar la resistencia de otra manera. ¿Cuál va a ser esa manera? Si yo me levanto y ustedes me cortan la cabeza, ¿qué tengo yo que hacer? Igualarme a ustedes. ¿Cómo yo me igualo a los blancos? El primer problema: educándome. Ustedes tienen sus libros, ustedes tienen su cultura, ustedes los blancos tienen sus autores y tienen su religión. ¿Por qué yo no puedo ejercer y tener la mía? Y vamos a tener unos negros educados a principios del siglo XIX, entre ellos el más famoso de todos, el maestro Rafael Cordero Molina, cuya casa todavía está en el viejo San Juan, y usted se puede parar delante de ella y recordar que en esa casita el maestro Rafael Cordero Molina fue el maestro de las mentes más privilegiadas del siglo XIX. Alejandro Tapia y Rivera, José Julián Acosta, Román Valdoriotti de Castro, fueron todos discípulos de un negro tabaquero. Pero ese negro tabaquero sabía mucho. No solamente sabía armar un tabaco, sabía enseñar. Tenía un fuetito en la pared, en el retrato que Oyer le hace, tenía un fuetito en la pared, y él le está enseñando a leer a un muchachito de pelo rojo. Ese muchachito de pelo rojo se llamaba Alejandro Tapia y Rivera. Y Alejandro Tapia y Rivera cuenta en sus memorias cómo el maestro usaba el fuetito para que se resistía a aprender a leer. Y aprendía a fuete, ¿no? El maestro Rafael Cordero y Molina tenía una hermana, Cecilia Cordero y Molina, que también fue maestra, no solamente de negros, sino de blancos. O sea que los primeros maestros negros que vamos a tener, que van a ejercer el oficio de ser maestros, van a ser dos negros de San Juan, que fueron maestros de toda la generación más importante de pensadores del siglo XIX. ¿No es eso una maravillosa forma de resistir la imposición de la idea de que los negros no piensan? Seguido al maestro Rafael Cordero y a su queridísima hermana, van a ser el primer intelectual puertorriqueño negro en el área de Guayama. Su nombre era Eleuterio Dérquez Martínez. Y les voy a enseñar una foto de él, porque es un hombre que vale la pena que usted guarde en su memoria, por muchas razones que le voy a explicar ahora.
Eleuterio de Martinó era hijo de esclavos libres, esclavizados que habían comprado su libertad. ¿Saben cómo se compraba la libertad? Pagándole 3 veces lo que el amo había pagado por usted. Si el amo había pagado por usted 200 pesos, usted tenía que pagar 600 para poder estar libre. ¿Ok? ¿Qué les parece eso? Y encima con Iván. Este era Eleuterio de Ex. No sé si todos lo pueden ver bien.